Gloria al Señor, hermanos, hermanas, amistad, de verdad, Dios les bendiga en esta noche. Amén. Bienvenidos una vez más a una nueva transmisión, ¿verdad? Que estamos realizando, un nuevo estudio de la escuela que vamos, ¿verdad? A estudiar esta semana, o que estamos estudiando esta semana, la escuela Mm, sabática, ¿verdad? Lo que es el repaso del día sábado. Bienvenidos una vez más, hermanos, pues damos gracias a Dios por esta oportunidad, Amén. ¿verdad? Que Dios nos da. En esta ocasión, hermanos, vamos a estar compartiendo con mi hermano Daniel. Hermano Daniel, Dios le Amén. bendiga. Amén. Gracias. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a mi hermano Neptalí por tener el gusto, ¿no?, de compartir una lección más de la escuela Amén. sabática, ya que es la lección que estudiamos durante la semana. Un libro muy interesante, muy corto, pero con una enseñanza, con una extensión muy grande para nuestra vida. Dios bendiga a todos los que nos van a estar viendo en la transmisión y también en la reproducción de este video. Amén. Ya hemos pedido, ¿verdad?, la dirección del Señor a través de la oración y Ujú. esperamos, hermanos, de ser de bendición para su vida, para todos los que van a estar viendo en vivo este video, los que van a estar viendo el video ya ¿verdad?, en repetición, pero Amén. que podamos, hermanos, ser de bendición. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra intención. Y aprender Ujú. también, ¿verdad?, juntos de la palabra del Señor. Si usted puede compartir lo que es esta escuela, Amén. ¿verdad? Si usted puede compartir este video, pues hágalo porque es para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Y si usted también, ¿verdad?, está estudiando lo que es la escuela para el día sábado, esta escuela, entonces esperamos de que sea también de Amén. bendición para su vida. En esta Amén. noche estamos estudiando un libro que solamente cuenta con un solo capítulo, ¿verdad, hermano Daniel? ¿Qué nos puede hablar, Amén. hermano Sí. Daniel, de el libro de Abdías? ¿Qué nos puede hablar usted del profeta Abdías? Amén. Abdías, ¿verdad? Era un profeta, ¿no? Todos sabemos que los profetas que comienzan después de Daniel se les conoce, ¿no?, como profecías clásicas. Son los profetas menores. Y Menores, amén. Abdías no es la obsesión, ¿no?, de esos profetas menores, que su profecía fue tan corta, ¿no? Que solo abarca nomás un capítulo, ¿no?, del libro, pero con un mensaje extenso hasta para este tiempo, ¿no? La Amén. Biblia y la historia, o los eruditos, grandes eruditos, ¿no?, que estudian la historia, no concuerdan, ¿no?, en cuanto a fechas y referencias acerca de Abdías, su familia, pero de lo que sí estamos seguros es que fue un siervo de Dios, que Dios lo llamó a su ministerio y a Amén. anunciar un mensaje de buenas nuevas para este pueblo de Edom en sí, ¿verdad? Porque el texto bíblico menciona dos pueblos, pero en sí la esencia del texto o de la enseñanza era acerca de Edom. Quiero leer Amén. una pequeña cronología en cuanto a, para contextualizarnos, quién era Abdías. Amén. En cuanto a Abdías, ¿no? Dice así: Abdías no ubica el tiempo de su profecía en relación a ningún rey, por lo cual recurrimos a los eventos para determinar una cronología de los versículos 10-14. Describen un ataque contra Jerusalén en el cual Edom profetiza, pero esto ocurrió en más de una ocasión. Edom procede no haber estado bajo el yugo de Israel, por lo cual concluimos que no se trata del año 929 a.C., cuando Sisac de Egipto saqueó el templo y el palacio de Roboán, que se encuentra en Primera de Reyes 14, 25, 26. Tampoco se puede referir a la invasión de Judá durante el reinado de Joás de Israel en el año 790 antes de Cristo. Está registrado en Segunda de Reyes 14, 11 al 16, en Segunda de Crónicas 25. Puesto que los invasores son llamados extraños en Abdías, del versículo 11, Amén. pudiera tratarse de la invasión de los filisteos y árabes en tiempos de Roboán en el año 848 y el año 841 antes de Cristo, pues Edom se rebeló contra Judá. Está registrado en Segunda de Reyes 8:20-22 y Segunda de Crónicas 21:8-20. Poco antes de esta invasión, que también está en Segunda de Crónicas 21:16-17, estas circunstancias colocarían el ministerio de Abdías entre los siglos
noveno y octavo antes de Cristo. Una fecha más probable es en el año 586 antes de Cristo, Amén. cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén y lucharon contra Judá en esa batalla que está registrada en Salmo 137, versículo 7, y en Lamentaciones 4:21-22, el paralelo de la condenación de Abdías en la de Jeremías 49:7-22, y con Ezequiel capítulo 25, 12, 14 al 35 favorecen el apoyo de esta fecha. Entonces, todas las citas que mencioné, ¿no? Si algún hermano pues tiene tiempo, ¿no?, de buscarla para entender la cronología, por qué creemos que en tiempos de la invasión de Nabucodonosor es que Amén. este profeta Abdías fue llamado por Dios para dar una palabra a los edomitas. Amén, aunque la Biblia, verdad, no lo dice de manera clara, pero No, con esta información, verdad, hermano Daniel, concluimos de que hay una probabilidad muy grande que está hablando de años o tiempo posterior a lo que es la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén, por cuanto amén, dice que fue destruida, verdad, en su totalidad, amén, aunque antes Jerusalén sufrió invasiones, pero no fue destruida como lo fue en tiempos de Nabucodonosor. amén. Y este profeta, ¿verdad? Aunque solo tiene un capítulo, tampoco le resta importancia a lo que es el No, profeta. Y si está en la palabra del Señor es porque algo bueno les dio, ¿verdad? O esto que profetizó el profeta Abdías se cumplió, pero también tiene amén, una enseñanza importante para la vida de cada uno de nosotros. Así que en esta hora, amén, hermanos, vamos a leer, vamos a dar paso, ¿verdad? A lo amén. que es la escuela, ya Ujú, habiendo dado introducción a lo que es la información acerca del profeta, vamos a leer del amén, versículo 1 hasta el 3. Lo leemos siempre amén, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. ujú, Levantaos, levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás, dice, abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Una profecía contra Edom. amén. Eh, amén. ¿Quiénes son, hermano Daniel, los del pueblo de Edom? ¿Por qué, verdad? Dios habla a través de este profeta al pueblo de Edom. Sí, en Génesis, ¿verdad? En el capítulo, si no estoy mal, 25 del libro de Génesis, dice el relato bíblico, cuando el texto bíblico dice, y nacieron dos niños, en el cual uno se llamaba Esaú, el otro Jacob. Vemos que Amén. incluso desde el vientre de Rebeca, estos jóvenes o estos niños ya venían en una lucha constante. Cuando ellos nacen, posteriormente sigue la lucha, ¿no? Y salen dos naciones de ellos, los que se conocen, ¿no?, como los que descendientes de Jacob, los israelitas, y los descendientes de Esaú, que son los edomitas. Amén. Lo interesante, hermano Nectarí, para concluir mi participación en estos primeros versículos, es que cómo Dios comienza, ¿no?, a revelarle los sentimientos de los edomitas hacia el pueblo de su hermano, hacia la descendencia de su misma sangre, ¿no? Amén. Dios comienza a decirle que a pesar de que son de la misma descendencia, del mismo vientre, pues los edomitas de alguna manera, ¿no?, denigraban y excluían a los israelitas hasta cierto modo. Amén. Amén. Como usted, ¿verdad? Pues nos informaba hermano Daniel, desde el vientre, ¿verdad? De la madre de estos dos muchachos ya venían empleitados, ya venían peleando, pero estamos hablando de un tiempo mucho después, donde las dos naciones ya habían sido, ¿verdad? Instituidas cada uno en su propia tierra, porque Dios mismo fue Amén. quien dio también a Edom, ¿verdad? Esa tierra y fue Dios quien le dio también esa tierra. Ahora, Amén. esta profecía, ¿verdad? Está hablando, dice, habla de un pregón. Cuando habla de un pregón Ujú. es que Dios ya ha comunicado, ¿verdad? A las naciones que van a destruir a Edom, ya los ha llamado, ¿verdad? A la guerra. Dice, ya Amén. escucharon, ya las naciones ya escucharon.
Entonces vamos a Ujú. seguir leyendo porque vamos a ir introduciéndonos en lo que habla, ¿verdad? Esta profecía. No era una Amén. profecía de una promesa buena para el pueblo de Edom, sino una profecía de destrucción. Dice el Amén. 4, si te remontare, dice como el águila, y aún Ujú. que entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, habla signo de admiración, dice, De ¿cómo ha admiración. sido destruido? No Ujú. hurtarían lo que les bastase y se entraran, dice, a ti los vendimiadores, no dejarían algún rebusco, como fueron escudriñadas las cosas de Esaú. Sus tesoros escondidos fueron buscados. Habla Amén. de algo interesante, ¿verdad, hermano Daniel? Amén. Cuando, vamos a decir, cuando una persona va a robar a una milpa, ¿verdad? Va y toma lo que quiere robar, digamos, toma y Ah, lleva, pero a Esaú no le estaba siendo profetizado nada más eso, ¿no? No van a venir y van a llevar las cosas valiosas que tienes, sino que había algo más, ¿verdad? Había amén. una destrucción posterior a lo que era esta invasión de un reino que venía a conquistar a Edom. Amén. Sí, es bien interesante, ¿no? Ya lo que decía mi hermano Nectalí y el texto bíblico dice, como fueron rebuscados los bienes de Esaú, revisados sus escondrijos, todos sus aliados te han echado hasta tu frontera, tus amigos te han engañado. Dice el texto bíblico, ¿no? Vemos lo interesante, ¿no? Cómo Dios le habla a este pueblo. Ahora, ¿por qué le da esta profecía, ¿no? Que mi hermano Nectalí ya mencionaba, ¿no? Hasta cierto modo ellos confiaban porque donde ellos vivían, habían partes que ellos creían que eran estratégicamente a su favor y que un pueblo Amén. enemigo no podía combatirlos por ahí. Pero más sin embargo, cuando Dios ya había designado un juicio sobre esta nación, no importaba bajo qué contexto ellos estuvieran cubiertos, sino que Dios ya hasta había preparado, ¿no?, un plan para, de alguna manera, no con la intención de Dios quererlos ver mal, sino que el destino que ellos habían escogido en sus malas decisiones. Amén. Y pues bíblicamente, ¿verdad? Su palabra nos enseña de que Dios es quien pone reinos y quita reinos. Así como pone reyes y Amén. quita reyes, también es Dios, ¿verdad? Quien hace caer a los pueblos Sí, poderosos. Lo hemos visto en tiempos antiguos y sin duda va a seguir pasando en el mundo. Aunque hay todavía, amén. naciones que se crean invencibles, ¿verdad, hermano Daniel? Ujú. Amén. Pero es Dios, ¿verdad? Que se encarga de todo. Por eso dice su palabra. Siempre dice que hay un grande, hay uno más grande y más grande que ese siempre será Dios, porque Dios es quien Amén. pone orden en todas las Amén. cosas, ¿verdad? Aunque este Amén. pueblo estaba confiado en sus, vamos a decir, en sus puntos estratégicos, estaba confiado también en las alianzas que tenía con las naciones, pero llegó el día también en que Edom le tocó, ¿verdad?, sufrir, así como vamos a seguir leyendo, sufrió también el pueblo de Israel en su tiempo. Amén. También. Ahora, Amén. surgiría una pregunta aquí, hermano Daniel. Amén. Estamos hablando de una destrucción. Nosotros conocemos que Dios, ¿verdad?, es un Dios de amor. Dice su Ujú. palabra que es tardo para la ira, ¿verdad? Y grande en misericordia. Ese es nuestro Misericordia. Dios. Ahora, Amén. pero estamos viendo un juicio de destrucción para los edomitas. ¿Será que Dios eh, profetiza o manda al profeta a hablar este juicio de destrucción contra Edom? Porque Dios es un Dios impaciente, Dios es un Dios que cambia repentinamente su estado de ánimo y pues por placer, digamos, quería destruir los de Edom. No. Eh, ellos tenían cosas que muchas veces creemos que a Dios no nos podían persuadir. A veces confundimos a nuestro Dios, ¿no? Que creemos que Dios solo nomás es el centro de lo espiritual, pero no también de lo terrenal, de lo Amén, sentimental, porque amén, ellos de alguna manera en lo espiritual, sentimental, ellos habían perdido su sensibilidad, eran arrogantes, se creían grandes delante de todos, y ellos creían ser los únicos. Sencillamente porque su padre,
quien es donde ellos descienden, ¿no? Dios, él había sido el de la promesa, porque vemos en Génesis 25, ¿no? Que Esaú era el Amén. de la promesa, no era Sí. Jacob, Era el sino que era primogénito. Esaú. Él era el Sí. primogénito y delante de las ordenanzas de Dios, eso estaba establecido ya. Pero más sin embargo, Esaú desaprovechó eso y aún así Menospreció su Jacob, primogenitura, ¿verdad? ajá, la despreció. Y aún Sí. así, Jacob, a través de la Biblia, es conocido como el engañador, el usurpador, pero al final de su historia reconoció sus errores Amén. y Dios lo bendijo y luchó Jacob con Dios y Dios hizo una gran nación de Jacob. Más sin embargo, Esaú se reconcilió con su hermano, pero a veces eso es lo que pasa, ¿no? Cuando se, ¿cómo es una palabra correcta, hermano Nectalí? Cuando se cuentan historias, ¿no? Y se Ujú. van tras contando, ¿no? Y se llega al momento donde se siembra la mala semilla, como las parábolas incluso lo enseñan, ¿no? Que el Amén. enemigo se encarga de sembrar las cosas malas. Se Entonces, reviven Dios, esas diferencias que tenían amén, ajá, los sí, porque antepasados. este pueblo, de alguna manera, ¿no? Le hacían ver de que los israelitas eran los malos y que ellos eran los Ujú. que estaban haciendo lo correcto, pero delante de Dios, Dios mira todo. Y quiero concluir con esto, ¿no? De que eh, mi hermano Italia hace una pregunta muy interesante, ¿no? Dice él, esto se cumplió en el tiempo antiguo. ¿Nuevamente se puede cumplir en la historia? Sí. Nosotros, por Amén. ejemplo, hoy vivimos dentro de una nación que es la potencia del mundo. Es el Amén. centro de todo el mundo. Pero un día esta potencia va a caer por su Amén. arrogancia y por su autosuficiencia en cuanto a por ser una nación no grande dentro de esta humanidad. Amén. Ujú. Porque hay, ¿verdad? Un juez que es quien rige toda la tierra, como lo dijo Amén. Nabucodonosor, ¿verdad? Sí. El juez el que reina en los cielos, lo mismo acá en la tierra. Y pues Ajá. concluyendo, ¿verdad, hermano Daniel, a su comentario, Ujú. podemos decir de que lo compararíamos como un juez, ¿verdad? Un juez que recibe un caso en donde hay un criminal muy terrible, ¿no? Y el juez toma la decisión de encarcelarlo de por vida. Entonces no Amén. podemos decir que este juez es malo porque lo que está haciendo No. el juez es haciendo justicia. Y Justicia. Dios, Amén. nuestro Dios, es el juez de la tierra, es el juez del cielo. Y él, con lo que está profetizando en el libro de Abdía, él está haciendo justicia a lo que los mismos edomitas habían hecho Amén. anteriormente con el pueblo de Israel. Pero vamos a seguir leyendo Ujú. para poder Amén. verlo, ¿verdad? El Amén. 7, vamos a leer el 8 porque ya leyó usted el El 8. 7. Amén. Vamos a leer el 8. Dice, no haré que perezca en aquel día. Dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú y sus valientes, oh Temán, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el Amén. estrago. El 10 en adelante dice, Amén. por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día, dice, que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban en sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día en que tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni Ujú. debiste haberte jactado en el día de la angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni de haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad, tampoco debiste haberte parado, dice, en la encrucijada para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban, dice, en el día de la angustia. Esaú estuvo ahí, ¿verdad? En el día de la destrucción de Jerusalén, pero no estuvo para ayudar, sino que estuvo para hacer lo contrario, ¿verdad, hermano Daniel? Amén. Amén. Sí, es bien interesante, hermano Nectalí. Como dije al principio, ¿no?
cómo Dios de detalles pequeños, Dios se desagrada, porque Dios les está diciendo, ustedes, les está ilustrando, ¿no? Un acto de un evento, de una invasión, pero les está diciendo, ustedes se burlaron de Jerusalén cuando fueron Amén. invadidos, ustedes en vez de ayudarle, lo que han hecho es burlarse y denigrar a esta nación. Ahora, ¿cómo podemos, para que nos entiendan un poco más? Por ejemplo, hoy, es cierto que Israel dejó de ser la primicia de Dios por el sacrificio de Jesucristo, pero más sin Amén. embargo, la Biblia no nos llama ni nos enseña a señalarlos a ellos, porque nos puede pasar como los edomitas, porque Amén. ellos estaban burlando de Jerusalén y es y eso muchas veces pasa, que como cristianos que profesamos una fe, una religión, a veces se escucha mucho decir, no, oh no, es que los israelitas ya no son las primicias. Es cierto, pero no nos da la autoridad de decir, de creernos superiores a ellos. No, porque los edomitas hicieron exactamente lo mismo con ellos. Vieron en ruina y dijeron, no, y Dios les dice, en vez de ayudarlos, tú te burlas de ellos. En vez de restituirlos, restablecerlos de nuevo, tú te burlas de ellos. Ahora nos deja una gran lección para nuestra vida, nos deja una gran Amén. lección. Cuando veamos a un hermano caer en pecado, caer en desobediencia, en vez de señalarlo, mejor hay que mostrarle la salida De para que restaurarlo. para que se vuelva a levantar y Amén. continúe caminando en el camino y en el plan de la salvación. Son detalles pequeños, parecieran ser que Pero no, importante. que pasan desapercibidos de parte de Dios, pero son tan importantes que hasta la burla Dios la mira y la Ujú. examina. Depende de cómo venga del corazón de cada una de las personas. Nos deja una gran enseñanza y para terminar, ¿no? También vemos cómo Zambalat, ¿no? ¿Verdad? Eh, cómo se burla, ¿no? Se burlaba eh, de Nehemías Nehemías. y Esdras, Amén. porque iban a restituir nuevamente el templo. Y él decía, si una zorra pasa, esa botará los muros de Jerusalén. Pero Dios nunca deja avergonzado a sus hijos. A pesar de la burla de los demás, Jesucristo siempre ha estado al control de todo y hay que seguir teniendo esa fe y esa convicción, ¿no? De que hoy podemos ser burla de muchos, pero en aquel día vamos a ser el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Una caída, ¿verdad? Puede ser muy difícil, una caída. Amén. Pero curiosamente, la mayoría de personas cuando nos caemos, miramos Ujú. hacia los lados y nos están viendo Amén. para ver si alguien se Es, está riendo de nosotros, ¿sí o no? es habitual. Eso es Ajá, algo amén. bastante, bastante interesante de nosotros, ¿verdad? Que la caída puede ser Ujú. difícil, pero es peor si vemos a las personas que se están burlando de nosotros. El Amén. tiempo del castigo a Jerusalén eh, era un tiempo difícil, Amén. era un tiempo duro, pero aún era más amargo el poder ver que tus propios hermanos, en vez de ayudarte, estaban haciendo, ¿verdad?, leña de un árbol seco. Amén. No Sí. podemos nosotros, trayéndolo a nuestro tiempo, no Ujú. podemos nosotros, ¿verdad, hermano Daniel, alegrarnos del mal ajeno? No importa No. si es una persona que nos ha hecho daño, es Daño. una persona que nos ha injuriado, levantado falso testimonio, o nos Amén. ha hecho algo que nos haya hecho sentir mal. Aún Ujú. así, para nosotros no nos es lícito, ¿verdad? Amén. El Ujú. nosotros burlarnos o alegrarnos del mal Del, ajeno. ¿Por qué? Porque amén. la Biblia es bien clara y dice que nuestro vengador, ¿verdad? Es Dios. Nosotros hay que Amén. dejar las cosas a Dios y pedirle por Sí. misericordia. Tenemos el ejemplo de Jesús cuando él estaba crucificado, ¿verdad? En la cruz y perdonó a todos los que estaban alrededor de él por lo que Amén. estaban haciendo. El mismo Esteban, ¿verdad? El mismo Esteban Amén. cuando estaba siendo apedreado, de la misma manera perdonó a los que estaban en ese momento tirándole piedra. Edom Ujú. se Amén. alegró del mal que había venido a Jerusalén y se Ujú. aprovechó también de la desgracia. En este Amén. tiempo hay muchas personas, lo digo hermanos, hay muchas personas que se aprovechan de la necesidad ajena y no son Amén. justos a la hora de
vamos a decir, a la hora de vender, a la hora de ver la necesidad de aquel, ¿verdad? Sino que se aprovechan sabiendo de que no tiene el pobre, el necesitado, no tiene otra opción. Entonces, Ujú. eh, obran y actúan en contra de ellos, pero es Dios el vengador, es Dios, ¿verdad? El que va a tomar en sus Amén. manos el agravio que hagan a un necesitado, a un pobre. Ahora, el Ujú. versículo 15 en sí habla Ujú. la conclusión de esta pequeña porción que hemos leído. Y dice el Amén. versículo 15, dice, porque cercano está el día de Jehová. Cuando habla del día de Jehová, habla del día de la venganza de Jehová, ¿verdad? Sobre Ujú. todas las Amén. naciones, como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Aquí está el punto interesante, hermano Daniel, Sí, sí, diga, diga. ¿verdad? Sí, Con la, es bien, con la misma vara, diga, ¿verdad? con la misma, Jesús dijo, eh, Jesús fue claro en Mateo, él les dijo, Amén. por tus palabras serás condenado y por tus mismas palabras serás vindicado. Amén. Entonces, es claro y es verídico, ¿no? La Biblia, o sea, no necesita tanto interpretación, ¿no? ¿Verdad? Hay que tener Amén. mucho Ajá. cuidado, ¿verdad? Cómo juzgamos las cosas, como usted estaba diciendo, Sí, al ver caer a alguien en una falta, el tener, ¿verdad? La sabiduría para poder restaurarlo y no serle como una piedra sobre su cabeza, ¿no? Que le impide todavía sí. levantarse más, sino que ser ese medio, ¿verdad? Que Dios use para poder Amén. restaurarlo. No depende de nosotros el juzgar a nadie. Dios no nos ha Amén. mandado a nosotros a juzgar a nadie, nos ha mandado a nosotros a mostrar el reino de los cielos a todos. Dice, ir por todo el Ujú. mundo, predicar el evangelio. Es el llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios y nosotros debemos de procurar que todos entremos al cielo. Ese debe ser nuestro anhelo Amén. de nosotros. No de Sí, cerrarle la sí. puerta a alguien que Amén. porque no hace las cosas como a nosotros nos gusta, cerrarle la Amén. puerta al cielo. No es nuestro deber. Es Dios quien aquel día va a juzgar y va a decir quién entra al cielo y quién no entra al cielo. Ahora, Amén. nosotros con nosotros mismos debemos de procurar ser cada día, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios, cada día más Amén. parecidos a lo que es nuestro Señor Jesucristo, porque eso Amén. es también la invitación que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a leer, Sí. hermano Amén. Daniel, el versículo Correcto. 16 y Amén. 17 también. Amén. Sí, sí. Dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán contigo continuamente, perdón, todas las Am- naciones beberán y engullirán y serán como si no hubiera sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Amén. Eh, Vemos lo interesante, ¿no? Para ir ya concluyendo la lección, ¿verdad? Y terminar los Amén. últimos versículos. El versículo 17, ¿no? Es una profecía muy mesiánica en cuanto al contexto que Abdías pronuncia, porque dice en el monte de Sión, sabemos de dónde proviene Jesús, su genealogía, ¿no? Y Dios había prometido restaurar a Sión en tiempos de que Jesús volviera a la tierra. ¿Cómo se cumplió tal profecía? Habrá un remanente, dice, que se salve, que será santo y la casa de Jacob Amén. recobrará sus posesiones. No eran posesiones literales, sino más bien la decadencia espiritual que el pueblo de Israel ha venido trayendo a través de la historia. Y esta profecía se cumplió a través de Herodes, que también tiene rasgos en su genealogía, ¿no? De la descendencia de Edom, que quiso matar a Jesús para poder destruir el plan de salvación que nuestro Dios tenía preparado para nosotros los gentiles a través de Jesucristo. Amén. 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 Es muy interesante. Es muy Ujú. interesante, tal vez porque de manera así, ¿verdad? Clara no se ve, ¿verdad? Pero conociendo bien lo que es la Las historia profecías. bíblica, entendemos de que esta profecía pues se cumplió también, o sea, ha cumplido también. Amén. Porque en Amén. manera, digamos, de nación, como nación, Edom, ¿verdad? Ha quedado en el olvido. Como lo dice el Amén. versículo 16, en su última porción, Amén. dice, será como Sí. si no hubieran sido. Hubiera Ahora podemos existido. hablar de naciones como el mismo Israel, ¿verdad? Podemos Ujú. hablar de Amén. naciones como, vamos a decir, Arabia, como
eh, naciones de ese lugar, Irán, Siria, todas esas Irán, naciones que Siria. algunas son mencionadas en la Biblia, otras no Ujú. son mencionadas en la Biblia, pero estas naciones a las cuales Dios profetizó que no existirían más, pues ya no tenemos, ¿verdad? Ni Memoria, rastro. amén, linaje, aunque existen, ¿verdad? Los lugares en donde ellas estaban, pero son otros los pueblos que viven en esos lugares, a excepción de Ujú. Israel. Israel. ¿Verdad? Que Amén. Dios ha Sí. cumplido su promesa y los ha regresado a su propia Amén. tierra. Vamos a concluir, Amén. Mano Daniel, vamos a concluir, Sí, vamos a sí. leer desde el 18 hasta el 21 para concluir Hasta el este 21 encuentro. Dice, para terminar. la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa y los quemarán y los consumirán. Ni un resto quedará de la casa de Esaú porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú y los de Cefela a los filisteos poseerán, y también los campos de Efraín y los campos de Samaria, Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los Amén. cautivos de Jerusalén que serán eh, que están en Sefarad poseerán la ciudad del Negev y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino Ujú. será de Jehová. Esta es la Amén. conclusión, ¿verdad?, de la profecía de Abdías, ¿verdad?, para la restauración de Israel, porque culmina, ¿verdad, hermano Daniel?, hablando de restauración de Israel y la aniquilación, ¿verdad?, de Saúl también. Sí, sí. Solo quiero leer dos textos bíblicos para terminar, ¿no? Es una Amén. profecía incluso también extensa. Daniel 2:44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del Altísimo establecerá un reino que nunca jamás será destruido ni será entregado a otros pueblos, desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Apocalipsis 16, 19, 16 dice, y su vestido en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando Amén. menciona a Edom, no menciona a los malos, a los impíos, a los que no acepten a Jesucristo. Cuando Jesús vuelva, los destruirá. Y los de la casa de Jacob, que los de Saúl los tenían como personas no correctas, Jesús vendrá y los salvará a cada uno de ellos. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, en esta noche. El tiempo ya nos consumió. Eh, Esperamos haber aprendido de esta lección maravillosa, ¿no? Y que Amén. también usted puede estudiar la Biblia. No solo escuche lo que se dice, sino confirme lo que aquí se está diciendo a través de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en esta noche. Y para mí ha sido un gusto Amén. haber estado con mi hermano Adiel y mi hermano Neftali. Amén. Ha sido un gusto, ¿verdad?, poder compartir con mis hermanos también aquí a través de esta conferencia, porque lo estamos haciendo a través de conferencia y también, ¿verdad?, invitando a cada uno a seguir adelante en este caminar. Nosotros hemos sido Ujú. invitados a poseer la tierra, dice la Biblia, de que los mansos, dice, recibirán la tierra Heredará por por heredad. heredad. Si nosotros Amén. perseveramos en este camino, sin duda, ¿verdad?, un día recibiremos ese premio. Y si hay también, ¿verdad?, algún amigo ahí que no ha, ¿verdad?, no ha depositado su vida, no ha entregado su alma al Señor, todavía es tiempo, todavía, ¿verdad? El Señor está con los brazos abiertos esperando, tocando esa puerta, tocando ese corazón. Así es de que no hay que tardar más porque el día de mañana no es de nosotros. Adelante, Amén. hermanos, y que Dios les bendiga a cada uno. Feliz noche. Amén. Dios le bendiga. Amén.